En Falsa Guerra, la escabachina coral se hace más que evidente. Desde las vistas del Hotel Interbarcos de Berlín a La Habana, vista como una aldea rural, Miami Beach y París como una trampa, o los diferentes territorios corporales donde suele refugiarse un protagonista terriblemente solo, a quien nunca podemos nombrar directamente, creando islas desconectadas entre sí que tal vez puedan tocarse, pero no demasiado. Los horizontes desangelados, los dibujos dramatúricos como variables infinitas, sus voluntades que no pasan por el sabor de los escenarios que atraviesan, sino por la deriva que no eligieron para sobrevivir. Cuando tratas de seguirlos te percatas de que resulta imposible. Su devenir conecta con la misma suerte del lector, imposible controlar sus decisiones que nos llevan a uno u otro lugar, uno u otro cuerpo, patria o circunstancia. Los breves diálogos, si se extienden, sostienen el tono como solos de drums en un club de jazz al amanecer. Adentro, alguien golpea una paila, afuera, en la ciudad descrita por Álvarez, nadie escucha los motivos de ese grito amordazado, porque a pesar de nuestros problemas endémicos, la vida tiene que continuar. Sweeney, hola Jules, soy Brian. Ah, escucha, estoy en un avión que ha sido secuestrado. Si las cosas no van bien y las cosas no están yendo bien, quiero que sepas que te amo profundamente. Te veré cuando llegues aquí. Te amo enormemente. Adiós, nena, espero poder llamarte. La novela puede ser leída en dos planos crípticos, el endémico y el global. Ese de que desanda una generación que no perteneció únicamente a su origen insular. Quienes no conocen el drama de esta isla lograrán asimilarlo como un trauma secular que al reventar dispersa, convirtiéndolos en ciudadanos del mundo, marcados por un suceso suficientemente grave y amorfo aún por resolver. Esa es la tarea invisible de los protagonistas y el superobjetivo del autor, que desde el nacimiento de las vanguardias forma una misma entidad y se condensa en el libro como objeto. Emigrantes, exiliados, refugiados, roommates, amantes, colegas, novias, amigos y padres caminan buscando una salida que no encontrarás en la novela, sino en la vida de su autor, que interviene en la realidad de sus personajes como lo hacen continuamente dentro del arte contemporáneo. Citando entonces al curador catalán Martí Perán, ya sea en clave dadaísta o trotskista, ha de ser interpretada ya como una mera negación del tiempo histórico, sino como el borrado constante de su misma linealidad. El resultado de esta lógica es que la magnitud de la quema de lo que queda atrás es simétrica respecto a la magnitud del espacio novedoso que se abre por delante. Me quedo yo con este diálogo entre el barbero y nuestro protagonista. Aquí está la médula del libro, a mi entender. Al leerlo, me recuerda el sabor final que me dejó a los 14 años Holden Caulfield, el protagonista del Guardián del Centeno, que para mí tiene muchísimos puntos de contacto con el personaje. El diálogo dice: Barbero se empezó a reír. ¿Te emocionaste? Bueno, sí, me emocioné, pero mi intención era divertirme. Ya, este es mi pequeño texto, que es como una ruta para empezar a conversar. Y bueno, quisiera preguntarle a Carlos, ¿cuánto interés tú tienes porque nosotros lleguemos al final del libro? O si realmente esto es como una trampa de mono, para que nos quedemos lidiando con una especie de espiral infinita. Y si esto pasa solamente en este libro, o tú crees que también en la tarde de los sucesos definitivos hay una trampa, hay una espiral donde nosotros no podemos terminar de salir de los libros. Buenas noches, primero, buenas noches a todos, a todas, y muy agradecido por la presencia de ustedes acá esta tarde noche para hablar de Falsa Guerra. Voy a tratar de poner un poco de contexto porque sé que buena parte, si no todos ustedes, no han leído todavía la novela y puede volverse un tanto aburrido y tedioso que yo empiece a conversar sobre algo que si no tienen referencia no les va a servir de nada o simplemente van a desaprender lo que uno está diciendo. Falsa Guerra, muy brevemente, si es que pudiera definirla, es una novela
cuyo tema central es el exilio, el desarraigo que provoca es una novela polifónica, coral, donde hay muchos personajes, donde no hay una historia central, sino fragmentos. Yo he dicho en alguna ocasión las esquilas de un cuerpo que se desintegró, un cuerpo que no sabemos cuál es, porque la novela accede a ese cuerpo ya cuando está desintegrado, y son historias de distintos personajes que se entrecruzan esas vidas. Digamos, el personaje que es protagonista o que tiene una presencia más fuerte en determinados relatos, en otros relatos secundarios es muy lateral, apenas aparece como una sombra o como una fuga, justamente tratando de reproducir lo que significa la experiencia fragmentada y la experiencia difusa que es exiliarse. Sobre todo la primera temporada del exilio, ¿no? El exilio entendido, ¿no? Algo que me imagino que todos acá habrán experimentado, el exilio entendido no como el desplazamiento dentro de la geografía de un territorio a otro, sino el exilio como una condición particular del tiempo, o sea, un momento en que tú te vas de un lugar y todavía no te has amarrado a las costumbres del lugar nuevo que has llegado. El exilio entendido como un paréntesis, un momento de absoluto no solo desarraigo, sino también lucidez, en el que nada te ata y en el que puedes ver las cosas desde un lugar que no la podías ver antes y que probablemente tampoco después lo vas a ver. Entonces, Falsa Guerra, que para ubicarlo un poco en contexto, cuando habla del exilio, habla de ese momento particular. Y tratando de responder un poco a lo que me decías, yo creo que esa sensación puede venir de que no hay un cierre en el libro y que en efecto es un ejercicio que yo intenté practicar en mi primer libro de cuentos, que es la de los sucesos definitivos, pero con un resultado mucho menos logrado, sin duda por mi impericia, y que parte de una convicción. No hay cierres en la historia, no hay final, eso es una construcción que no se corresponde con la manera en que nosotros vivimos la experiencia. Los cierres siempre vienen después de una construcción lineal de los acontecimientos y absolutamente todo lo que vivimos y la experiencia tal como nos es dada es simultánea, es polifónica y viene más en trazos y en figuras que no tienen que tener una conclusión ni una salida determinada, sino que se viven muchas veces como experiencias sueltas. Si nosotros salimos a la calle, vamos a hacer un cuerpo multisensorial que nos van a estar pasando muchísimas cosas que no hay manera de integrarla dentro de un relato cerrado. Podemos hacer un cuento con todo eso, podemos armar un hilo, pero ese hilo siempre va a estar desgajado, no va a tener un principio o un final, al menos que ese principio y ese final que lo busquemos sea arbitrario. Hay una frase el libro tiene dos epígrafes. Un epígrafe pertenece a un texto de uno de los diarios de juventud de Lezama Lima, que es justamente de donde yo saco el título de la novela. El epígrafe dice, si no estoy citando mal, algo como: después, en nuestros años bien visible, lo que existe es la falsa guerra. Esta línea tiene un contexto mucho más general, mucho más amplio en términos filosóficos, que bueno, ahora no viene mucho al caso mencionar a qué se está refiriendo Lezama con eso, pero ese es uno de los epígrafes. Y el otro epígrafe pertenece a Arthur Rimbaud, gran poeta francés, maldito, simbolista y un genio de la literatura básicamente, donde dice, y es curioso porque Wendy, cuando leyó la novela hace unos días, leía esa línea en clave local por lo que estaba pasando en Cuba ahora mismo, por lo que ha pasado, donde decía, y es una línea que yo puedo apropiarme porque verdaderamente la sentía: sueño con una guerra ¿cómo dice? Sueño con una guerra de derecho o de fuerza de una muy imprevista lógica. Ahora bien, ninguno de esos dos epígrafes retrata o encapsula lo que yo quería lograr en la novela, como otra línea que leí después de haber escrito la novela, que la leí tan recientemente como hace un mes, en un libro de uno de los exiliados ejemplares de la literatura, de la segunda mitad del siglo XX de la literatura cubana, que además, bueno, bautizó esta ciudad como Playa Alpina, y que es Lorenzo García Vega, el hijo bastardo del origenismo, el enfant terrible de esa corte de eruditos católicos y cristianos. Y cuando en un libro que se llama justamente Los años de Orígenes, Lorenzo García Vega
dice algo como: la novela del exilio tiene que ser como un puzzle, donde quepa todo junto, pero sin un hilo. Y cuando leí eso, me di cuenta que indirectamente, con mayor o menor eficacia, eso no lo sé, esa justamente era la idea mía cuando escribí Falsa Guerra, donde se cruzan distintos tipos de exilio, distintos tipos de migración y distintos modos de vivir ese éxodo y de vivir lo que significa ese extravío en un territorio que aparentemente es ajeno. Y luego también la novela empieza a jugar con categorías como patria, exilio, destierro, qué significan exactamente, cómo nos reconocemos allá adentro, qué posibilidades nos da el exilio, por ejemplo, de reinventar nuestra identidad, que es algo que cuando estamos en un lugar cerrado, que no vamos de ahí, tenemos muchas menos posibilidades de hacer de nosotros mismos lo que nosotros mismos decidamos hacer, ¿no? Esto obviamente hasta cierto punto no siempre está ubicado dentro de unas coordenadas históricas y políticas muy precisas que te van a delimitar el ejercicio de la individualidad, pero sin duda el exilio es una de las maneras en las que la patria todavía puede convertirse en una categoría de la invención, o sea que podemos imaginarla, podemos habitarla de una manera que no viene impuesto desde fuera solamente, ¿no? Y yo creo que Falsa Guerra orbita alrededor de estos temas que han terminado siendo para mí más que temas por sesiones. Bueno, sin embargo, yo realmente, aunque es una novela sobre el exilio, siento que estos niños, todos los protagonistas, los más jóvenes, esencialmente, no se sienten afectados por el desplazamiento. Yo creo que nacieron, como tú dices en una entrevista, planeando esta sensación de desarraigo, y como cuando tú vas a nadar kilómetros y kilómetros, ensayando, entrenando para ese desapego. Y eso es lo que más me gusta del libro, la naturalidad, sin aspavientos, de la adaptación como un proceso natural. Y yo creo que tu generación lo tiene, ¿no? Sí, yo creo que se trata, esos temas que estoy hablando, que son todos temas graves, temas trágicos, si se quiere también, trágicos incluso en su sentido literario, vienen de ahí, ¿no? Viene el tema del exilio, el tema de la patria, el tema del destierro, son temas que están muy presentes en las tragedias griegas y orbitan alrededor de eso. En la novela yo los manejo, creo, sin estridencia, quizás eso es a lo que te prefiero, o sea, como con una especie, no sé si de naturalidad o de resignación previa o de adaptación a que las cosas son así de antemano, a que en el hecho de moverse y de desprenderse del lugar en el que está no supone un tipo de trauma particular, y eso yo creo que tiene que ver ciertamente con lo que estás diciendo, con el hecho de que como generación, si es que pertenezco a alguno, y creo que sí, no me hubiera atrevido a decir esto hace un par de años, pero creo que hay acontecimientos muy evidentes que sí me fijan como generación a una comunidad. Hoy día, como generación, sabemos de antemano que hay ciertas expulsiones a las que vamos a estar obligados como individuos. ¿Qué quiero decir con esto? No sé, el hecho de salir o de movernos de un lugar, el hecho de tener que habitar el mundo casi de contrabando como lo hacemos, es algo que aprendemos de generaciones anteriores. Hay un saber acumulado, porque, bueno, más o menos creo que como todos sabemos, el hombre nace viejo, uno nace con muchos años ya encima, y una de esas experiencias con la que uno nace en un contexto como el nuestro, con la que nace la generación mía, es con el conocimiento a partir de la experiencia de los otros, transmitida indirectamente, si se quiere, porque no la vivimos, digo, la confirmación de que hay que huir y de que no hay un tipo de tragedia más o menos evidente en el hecho de que hay que huir, aunque en efecto sí lo haya, ¿no? Por otra parte, a mí no me interesa leer ningún texto literario, ni los míos, ni los que produzco, ni los que leo, en esas claves estrictamente coyunturales, en esas claves muy circunstanciales del momento en el que se produce el texto, o leerlo en clave estrictamente biográfica, ¿no? De la misma manera, ahí los personajes tienen esa resignación, o ese conocimiento, o esa condición que
Por ejemplo, se encuentra, ustedes perdonen que yo cite con regularidad, es una mala costumbre que tengo, pero en realidad más que un acto de soberbia o algo así, es un acto de humildad, porque no veo mucho sentido en decir cosas que otra gente dijeron antes que ellos lo dijeron mejor, entonces prefiero remitirme a ellos que decir algo que sea más inexacto, ¿no? Yo creo que los personajes, por ejemplo, responden todo al primer verso de una de las elegías de Duino de Enrique, donde dice, refiriéndose al hombre, que quien nos ha volteado así, que hagamos lo que hagamos, mantenemos la actitud de alguien que se va. O sea, es una condición que el cede, no, todos la tenemos, y que el cede en cualquier caso, el contexto particular a que responde mi generación, o a la que responde la de Wendy, o al país del que somos, estamos hablando de una condición casi metafísica, ¿no? De una condición previa a la conciencia del hombre. Y yo creo que la novela y los personajes se pueden leer dentro de esa lógica. Mantienen todo el tiempo la actitud de alguien que se va. Y es una actitud que excede por mucho su historia específica, no una condición que viene dada de antemano. Al menos en esas claves es donde me gusta a mí que mis textos se muevan, y me gustaría poder merecer que se lean desde ahí, ¿no? Eso está muy bien descrito en el lenguaje, que es rápido y furioso, muchas veces muy por el contrario de la literatura más asentada, la literatura decimonónica cubana o la misma literatura de Lezama, la poesía de Lezama, que es tan grave, asentada, con mucha pausa. Y esta novela, una de las cosas que más me gusta a mí es lo furiosa que es la novela. O sea, aunque esté lento, el personaje espeso, el personaje por momentos, el uso de la coma, el cortar los párrafos, que eso me imagino que en mi generación diría que viene del videoclip, pero el tuyo vendrá del videoarte o vendrá del WhatsApp. Pero realmente eso es muy interesante, porque estilísticamente yo creo que es un parteaguas bien severo con lo que te antecede. A nivel estructural, digo. Bueno, por una parte, el motor con el que está escrito esa novela, lo que la ha hecho andar, es la rabia, justamente. Es una novela que está escrita con rabia, y una novela que además reivindica la rabia como un sentimiento muy movilizador, muy necesario y muy justo. O sea, no solo que es la rabia la que te lleva a escribir esos textos, sino que además explícitamente se habla sobre la rabia en el libro, es decir, no solo se muestra, sino que también se dice. Eso por una parte. Y la tradición de rabia que hay en la literatura cubana no es, sin embargo, la tradición que estilísticamente más me interesa, y ahí puede venir entonces esos cruces. A mí las tradiciones que más me interesan están escritas desde otros lugares. Alguna vez me preguntaba, por ejemplo, bueno, ¿qué autores cubanos son fundamentales para ti? Yo siempre digo Lezama, puedo decir más, pero con eso es suficiente. Y se asombra porque evidentemente no hay nada en mis textos, me parece que pueda recordar Lezama. Eso me satisface, porque lo primero que uno debe darse cuenta, si es un lector más o menos responsable cuando lea Lezama, es que no hay ninguna posibilidad de hacer algo como lo que hacía Lezama. Si hay alguien que imita a Lezama o intenta hacer lo que él hacía con el lenguaje, simplemente empezó a leer mal desde el principio, porque a él eso era completamente natural para él. Entonces, yo soy un lector que le interesa lo barroco, le interesa el desbordamiento, le interesan los injertos que hace el barroco en la lengua, esos extravíos, esas fugas, pero sin embargo, quizás en mi texto eso esté ya más disfrazado, porque me parece que el ejercicio de escribir es disimular lo que robas. De eso va a escribir. Va a esconder la escena del crimen y tapar las huellas de las diferentes fechorías que uno ha cometido como lector, y sobre todo unir de manera, en la medida de tus capacidades, unir objetos robados de lugares diametralmente distintos, y que cuando lo asocies parezca que son de tu propiedad cuando no lo son, ¿no? Porque escribir, más que inventar algo que no hay,
es la capacidad de asociar cosas que ya están y que no en primera instancia no se habían asociado. Eso es un poco lo que yo creo que indirectamente también, porque estos ejercicios son más conscientes después de la escritura, yo he intentado hacer, digamos, con esa tradición de la rabia, que es una tradición casi conceptual si se quiere, con entonces una tradición estilística en Cuba que es la que más me interesa, pero que sin embargo yo no tengo ningún tipo de acercamiento a la palabra en la que lo tienen estos autores barrocos que me interesan. Por ejemplo, no sé, Lezama, y lo menciono todo el tiempo, porque cuando digo que con eso es suficiente, es alguien que más o menos con mi edad, quizás un poquito menos, dice una frase que ha quedado mucho, que es que frustrado en lo esencial político, me refugio en cocos de mayor realeza. Yo soy alguien que su coco de mayor realeza es lo esencial político, no me puedo ir a refugiar a otro lugar, soy evidentemente eso, y entonces es ahí, en esas posibilidades que se abren de tomar algo que iba hacia otro camino y armarlo para el tuyo, donde se decide la escritura como un ejercicio de la invención, y que es como único vale la pena escribir, ¿no? Como un ejercicio que no sabes a dónde te va a llevar en última instancia. Los días que nos escapaste y de espaldas a todos tus amigos te fuiste a San Isidro, pensaba en aquella frase de Celine en Viaje al fin de la noche, cuando él dice que el lugar más, vamos a decir, más seguro para estar en medio de una guerra era una cárcel. Y me parecía terrible porque verte allí no parecía esencialmente un lugar seguro. Paradójicamente con eso me preguntaba, viendo en vivo y en directo todo lo que tú estabas haciendo por uno y cómo tú estabas poniendo al centro la mirada tuya, al llegar tú ahí estabas poniendo la mirada nuestra en el mapa de San Isidro. Era como Google Maps. Al tú llegar se pudo captar en muchísimos universos que no estaban relacionados solamente con las artes visuales dentro de Cuba o con la política cubana, sino con la literatura, la crónica y el periodismo también, pues empezó a hacerse visible esto. Y yo pensaba que no era muy segura la cárcel tuya, sí lo era para Celine, y que ese momento que tú estabas ahí iba a dar traste de una novela. Sentía el olor fuerte de los cuerpos que no se bañaban, que no tenían cómo me imagino, descargar un baño, y empecé a sentir un olor y empecé a relacionar todo eso, el hambre, en los estómagos estragados por la huelga de hambre y de sed, y empecé a pensar en algo que me encanta, que es A Sangre Fría, de Truman Capote, pero al leer esta novela me desdije de esa evaporación que sentía, porque siento que esta va a ser tu última novela, y creo que después de lo que tú has vivido vas a escribir unas novelas también estructuralmente crípticas, pero muchísimo más entregadas a la fuerza del portazo que tú diste al llegar a San Isidro. Pienso que al salir de San Isidro ya no podrás escribir igual. Es lo que yo creo, lo que yo siento con eso. Y no sé, hechos de... Es la crónica ahora parte de... de... Lo que está pasando todavía, ¿no? Te va a determinar de modo, a mí no, a todos nosotros que todavía ni sabemos. Yo he tenido la tentación de empezar a escribir, no mi entrada a San Isidro, que sigue siendo dentro de todo este relato un hecho bastante menor, sino de escribir lo que nos está pasando, si es que lo podemos llamar de esa manera. Pero no ha llegado la hora de escribir eso, porque escribir eso ahora sería capitalizar algo, capitalizar la vida de la gente, cuando la vida de la gente está ahora mismo en suspensión, en disputa, corriendo unos riesgos que hacen imposible que esa escritura en este momento se legitime, porque empezando el relato no ha concluido. Esos apuros también por asistir a algo y contar algo, por ejemplo, eso es un ejemplo, esto pues, si hiciera este ejercicio ahora, escribir
llamémoslo así, San Isidro, escribir lo que está pasando en Cuba, ahí, esto conecta con lo que les decía al principio, habría una traición evidente porque le estaría imponiendo a los hechos una narrativa que es forzada, porque eso no ha acabado. Por eso es ahí donde entran las cuestiones éticas de la escritura, que para mí son esencialmente cuestiones estéticas, es exactamente lo mismo, y son las cosas que hay que preguntarse, cómo y cuándo escribir sobre algo. A mí, sin duda, esas experiencias me han beneficiado enormemente y tengo que encontrar también cuáles son las formas en las que voy a escribir eso, porque quiero escribirlo. A medida que van pasando las cosas, va cambiando qué cosas es lo que tengo que escribir, va acumulándose, va volviéndose un libro en abstracto, porque no existe, va volviéndose un libro cada vez más enrevesado, si se quiere, un libro que va a analizar todas estas cosas que yo les he dicho hoy sobre el siglo y demás, pero en términos más ensayísticos, más de pensamiento, y eso ligado también con cuáles son las nuevas resistencias políticas en Cuba, porque lo que yo creo, por lo que yo fui a San Isidro, por ejemplo, era porque había concluido después de leer el movimiento y de leer los acontecimientos, porque la realidad se lee, la realidad es un texto, que por ahí Cuba estaba entrando a la modernidad, por ahí las formas de resistencia política y de cultura cívica en Cuba estaban afortunadamente sacando a Cuba de la excepción y de la manera aislada en que nos vemos como constructo histórico, algo que es completamente ficticio y que es además una de las razones por las que no hemos encontrado ninguna salida que nos permita empezar a ensayar o empezar a producir la república que ha estado dibujada en el aire desde finales del 19 y que no se ha concretado, ¿no? Y entonces yo sentía que ahí, en esos cuerpos pobres, en esos cuerpos negros, en esos cuerpos desplazados, está cifrada, estamos nosotros, está cifrado lo que puede pasar con nosotros. Y no hay más que justicia histórica en el hecho de que sean esos cuerpos y sean esas vidas las que puedan abrir unas nuevas rutas para todos los demás. Nuevas rutas para Cuba, nuevas rutas para el exilio, nuevas rutas para la manera en que nos entendemos los de adentro, los de afuera, sea lo que sea eso. Y entonces, en ese sentido, a mí, como alguien que le interesa pensar los acontecimientos, San Isidro era una bendición, básicamente, porque me daba la posibilidad de pensar mi país y no de pensar algo que es completamente aislado. Porque en última instancia, como hijo de la razón y de la ilustración que somos, a mí lo que me interesa pensar no es el país, a mí lo que me interesa pensar es el hombre. Y San Isidro me está dando la posibilidad de pensar al hombre, eso yo no podía hacer más que, no puedo hacer más que agradecerlo, ¿no? Y el hecho de que yo haya ido ahí en un momento era más que yo hacer algo, lo digo sinceramente, sin ningún tipo de grandilocuencia, ni de tergiversación, ni de demagogia barata. Yo fui allí no para dar nada, sino para que me dieran algo que yo necesitaba y que ellos me dieron, evidentemente. Yo fui allí a robar afectos, ¿no? Y a tratar de escapar de ciertas trampas en las que podemos entendernos muchas veces cuando estamos arrojados a la emigración, que trampas como pueden ser el cinismo, el escepticismo, la resignación o simplemente la lógica de la supervivencia individual. Lo que yo estaba intentando allí y lo que siempre voy a agradecer es que darme la posibilidad de que si me salvo o me condeno, hacerlo acompañado. Eso es un privilegio que pocas veces nos toca, pocas veces tenemos. Hay muchas generaciones en Cuba, la generación de mis padres, por ejemplo, que creyeron que les tocaba eso y no era así, estaban más solos que cualquiera, como ha terminado demostrando luego la realidad histórica, ¿no? Entonces, yo creo que esencialmente de eso se trata mi relación con San Isidro, mi relación con los amigos y hermanos que están hoy en Cuba y que o bien están presos, o bien están vigilados, o bien, como dijo una señora maravillosamente, se están quitando ahora mismo el ropaje del silencio, ¿no? Yo siempre te he querido preguntar, no hemos hablado nunca de esto, tus apeos esenciales, yo creo, más puros, si la pureza existiera dentro de uno, ¿no? Está en la poesía.
Tú tienes un apego muy fuerte y aunque parezca que es solo una nata de la leche de este libro, yo siento que hay una poesía muy dura ahí adentro y está en el adagio